Un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a hablar un poco de ciencia, porque a la mente le gusta comprender el porqué de las cosas. Antes de Einstein, la ciencia creía que vivíamos en un universo en el que nosotros no teníamos mucha influencia. El hombre simplemente observaba y observando llegaba a conclusiones de cuáles eran las leyes que regían el universo, las leyes por las que se regía la naturaleza. Estas eran unas leyes externas a nosotros, no influíamos en ellas, simplemente podíamos llegar a conocerlas y así podríamos llegar a explicarnos el porqué de las cosas, podíamos predecir lo que iba a pasar en la naturaleza, en el universo. En ese tiempo, la ciencia y la religión seguían caminos completamente paralelos que no se llegaban a juntar. La ciencia solamente admitía lo lógico, solamente admitía lo que se podía observar con los sentidos y lo que era predecible y reproducible en condiciones de laboratorios. Eran las leyes de la naturaleza, eran lógicas y por eso había que creerlas. Y por otro lado, la religión. La religión tampoco tenía mucho en cuenta a la persona. La persona no tenía que pensar mucho, simplemente tenía que creer. Se la decía cuáles eran los dogmas de fe y tenía que creerlo. No tenía que cuestionarse ni pensar, simplemente creer lo que le decían los líderes religiosos. La ciencia y la religión eran mundos aparte, mundos completamente paralelos. Con la llegada de Einstein, empezamos a descubrir que el universo era mucho más complejo de lo que habíamos pensado hasta ese momento. Einstein reformuló totalmente la física que se conocía hasta ese momento. Él empezó a entender mucho mejor cómo funcionaba el universo. Su teoría más famosa es la teoría de la relatividad, pero él habló y él explicó muchos conceptos y mucho desde las cosas que él ya comprendió en su época no se llegaron a aceptar hasta muchos años después. A la mente siempre le cuesta cambiar, siempre nos cuesta avanzar y ir a cosas nuevas. Según la teoría de la relatividad de Einstein, empezábamos a tener más influencia en lo que observábamos. El observador estudiaba y medía las situaciones desde su propio punto de referencia. Desde su propio lugar de referencia, él tenía un marco de referencia, un lugar donde nos encontramos y desde ahí sacábamos las conclusiones. Otro observador que estuviera en otro punto de referencia sacaba otras conclusiones. Las cosas eran relativas, no eran tan estrictas como se había creído hasta ese momento. Con la llegada de la física cuántica, el observador empezó a tener mucha más influencia cada vez en lo observado. Se descubrió que nuestras expectativas influían en el resultado de un experimento. Si, por ejemplo, tú y yo realizamos el mismo experimento científico con partículas, exactamente el mismo, con las mismas condiciones, pero mis expectativas, yo espero un resultado y las tuyas, tú esperas que suceda otro resultado, son diferentes, obtendremos resultados diferentes. Y esto se podía medir científicamente. Éramos importantes, era una gran revolución. No nos limitábamos a observar el universo, no nos limitábamos a observar las leyes y pretender entender lo que nos rodeaba, sino que formábamos parte de ello. Éramos mucho más importantes, éramos el observador y el observador influía en lo que estaba observando. Nosotros influíamos
en el mundo que nos rodeaba. Un gran descubrimiento, el de la física cuántica. En el año 1988 y en los años siguientes, le llevó bastantes años, un físico francés, Jean-Pierre Garnier Mallet, creó o descubrió la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Un nuevo paso en el conocimiento científico, un nuevo paso en la física. Y él lo que venía a decir en su teoría es que la materia interactuaba, estaba a la vez en tiempos diferentes. Se sabía ya, lo sabía el mismo Einstein, que la materia, toda materia, coexiste en dos estados simultáneos diferentes, el estado corpuscular y el estado ondulatorio. Y nosotros somos materia, esto mismo se aplica también para nosotros. El estado corpuscular es lo físico, lo que podemos tocar, lo que podemos ver con los sentidos. Sería nuestro cuerpo físico, ese cuerpo que tú ves, que tú puedes tocar. Y el estado ondulatorio es la energía que acompaña a ese cuerpo físico y es parte de él. Este estado ondulatorio, estas ondas de energía, viajan a velocidades superiores a la luz y coexisten con el estado corpuscular aplicado a nosotros, porque recuerda siempre que como es arriba, es abajo, lo que es a niveles pequeños sucede también a niveles grandes y viceversa. Lo que viene a decirnos es que nosotros tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo físico tiene también una energía que se mueve a niveles diferentes que el cuerpo físico, una energía que viaja a la velocidad de la luz. Y al ser parte de la misma partícula, estos dos cuerpos no son dos cuerpos diferentes, son parte de la misma partícula. Entonces, las informaciones que tiene uno inmediatamente son transferidas al otro. Lo que sabe nuestro estado de energía, lo sabe nuestro cuerpo físico inmediatamente. Y la parte energética, esa parte que viaja a la velocidad de la luz, más rápido que la velocidad de la luz, tiene periodos en los que se separa de la parte física y va a buscar información y se la trae a la parte física. Esto en física se llama hiperincursión y está completamente demostrado, es algo que los físicos ya han demostrado. Entonces, imagínate viajar a la velocidad de la luz, lo que supone. Si tú ahora mismo viajaras a la velocidad de la luz, un segundo de tiempo terrestre, de tiempo del que medimos con reloj, depende lo que superes la velocidad de la luz, se multiplicaría. Un segundo de tiempo podría ser un día entero, podría ser un año entero, en ese espacio en el que tú estás viajando, porque superas la velocidad de la luz y la idea del tiempo desaparece, el tiempo lineal desaparece superando estas velocidades. Entonces, imagínate que tú estás aquí y una parte tuya viaja a la velocidad de la luz. Viaja tan rápido que en un segundo de tu tiempo físico igual ha sucedido un día, igual ha sucedido una semana, y en ese tiempo tú has vivido unas cosas. Esa parte tuya física ha recogido una información y vuelve, y la información, igual no tienes el recuerdo claro, pero la información, lo que has conseguido, queda grabado en tu parte físico, porque eres lo mismo. Entonces toda la información que está en tu parte energética va a estar también en tu parte física. Y
y vuelves al estado físico y como ha sido menos de un segundo de tiempo, ni siquiera eres consciente de que hay una parte tuya que ha estado viajando a velocidades muy superiores a la velocidad de la luz. Y también han descubierto los físicos que nuestra impresión de la realidad, las imágenes que vemos y cómo sentimos el tiempo, no es como si fuera una película, no es constante, es como si fueran imágenes. Nosotros somos conscientes de un instante, no somos conscientes del instante siguiente, somos conscientes del siguiente instante, del otro no, del otro sí. Es como cuando al hacer dibujos animados se hacen imágenes con los diferentes movimientos, son imágenes, no es una película, pero al reproducirlas rápidas, cuando lo ves muy rápido, no tienes la idea que sean imágenes. Para ti, esa reproducción es continua. Para ti no ha habido ningún intervalo en el que no haya habido esa continuidad. Pero el cerebro funciona así, no capta todos los instantes, capta instantes alternos. Entonces, en esos instantes en los que el cerebro no es consciente, bueno, nosotros no somos conscientes de que él no sea consciente. Entonces, en esos instantes es cuando nuestra parte ondulatoria, el estado ondulatorio, se adentra en el futuro. Somos cuerpo y somos energía, somos materia. Y como toda materia, estamos en los dos estados a la vez. En los instantes esos tan breves, tan breves, tan breves para nosotros, nuestra parte ondulatoria, nuestra parte que es energía, lo que hace es una hiperincursión en el futuro. Esta parte energética nuestra escucha nuestros pensamientos y, siguiendo la orden de búsqueda que nuestros pensamientos le han dado, viaja a velocidad muy superior a la luz, se adentra en el futuro y explora todos los futuros probables, según la orden de pensamiento que nosotros le hemos dado. Y una vez que ha cogido toda esa información, vuelve y nuestra parte material, la que se ha quedado en este plano, recibe esa información, recibe una memoria del futuro, una memoria de lo que va a pasar. Esto muchos lo han considerado que es la explicación científica de la existencia del alma. Tú lo puedes llamar alma, lo puedes llamar doble cuántico, lo puedes llamar como quieras. Lo importante es que seas consciente de ello, de cómo funciona y que lo aproveches para tu crecimiento. Porque en la materia que a nosotros nos ocupa, en el desarrollo personal, en sanar nuestras emociones, esto tiene muchísima importancia. El que vaya una parte nuestra, explore el futuro y nos venga con soluciones, tiene muchísima importancia. Explora el futuro y nos viene con respuestas a nuestros problemas. Esta parte de ondas, esta parte cuántica nuestra, este doble cuántico, llámalo como quieras, explora todas las posibilidades y busca la mejor y nos trae la mejor y nos ayuda a solucionar nuestros problemas, nos ayuda a vivir en paz. Y la comunicación con esta parte nuestra cuántica es constante. Como he dicho, el cerebro no ve la realidad de manera como una proyección constante. El cerebro va viendo imágenes alternas y en esos ratitos tan pequeños que no nos damos cuenta ni que existen, pero que el cerebro no está registrando una información física, lo que está haciendo es comunicarse con el doble cuántico. Constantemente recibimos información de la parte nuestra ondulatoria, porque somos la misma materia, la misma partícula.
la parte ondulatoria y la parte corpuscular de una partícula no son dos partículas diferentes, es la misma partícula. Por eso todo lo que sabe una parte lo sabe automáticamente la otra. Y tenemos una parte nuestra, pues buscando constantemente soluciones. Tenemos una parte que constantemente nos trae la mejor solución, nos trae la respuesta, una parte nuestra que está constantemente intentando solucionar nuestros problemas. Una parte también que, si así se lo indicamos, se dedica a borrar todos esos futuros probables negativos que hemos creado, porque es nuestro pensamiento el que crea. Con esto y con la física cuántica en general, los místicos y los científicos ya no están tan separados. Por diferentes caminos han llegado a las mismas conclusiones. La física, el mundo de la ciencia, está demostrando por medio de observación, por medio de experimentos, que los místicos sabían ya muchas cosas. Lo que pasa es que llegaban a esas conclusiones por caminos diferentes. Por ejemplo, todo esto de que vivimos en tiempos diferentes a la vez se sabía ya desde los griegos. Los antiguos griegos ya nos decían que vivíamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es lo que ahora viene a demostrar la física cuántica. Vivimos en 3 tiempos diferentes. Son 3 realidades simultáneas. La única diferencia es que vibran a velocidades diferentes. Pero nosotros, como también tenemos una parte que es energía, podemos ir a estas otras realidades paralelas y de ellas podemos aprender. Y en ellas podemos limpiar, como constantemente estamos creando con el pensamiento futuros probables, al empezar a controlar el pensamiento, podemos borrar los futuros que hemos creado y que no nos benefician. Lo importante es el pensamiento. Lo importante es el pensamiento, porque el pensamiento es la orden de búsqueda que les damos a nuestra parte cuántica, a nuestra parte ondulatoria. Y en las aperturas temporales que existen, que esto también está demostrado en la física con las partículas, esos tiempos, esos instantes entre instantes, son aperturas temporales en las que nuestro yo cuántico, nuestro doble cuántico, nuestra alma o como lo quieras llamar, nos trae la información y nos ayuda a vivir de la mejor manera posible. Esta comunicación se realiza durante todo el día, pero el tiempo en el que la comunicación es mayor, el tiempo en el que este doble cuántico tiene un periodo de tiempo más largo para limpiar, para sanar lo que hemos creado y para traernos más respuestas y más soluciones, es cuando estamos profundamente dormidos. Hay un periodo de tiempo que suelen ser unos 100 minutos, 110 minutos, que se llama sueño paradoxal, que es cuando nuestro cerebro está más activo. Sin embargo, en esa parte no hay sueño y no se sabe muy bien todavía para qué sirve ese periodo de sueño. Lo que se sabe es que es completamente necesario, que una persona, si no se la permite alcanzar ese nivel de profundidad en su sueño, ese sueño paradoxal, muere al poco tiempo. O sea, no podemos vivir sin dormir profundamente. ¿Y para qué sirve ese sueño? Pues la física nos lo explica ahora y nos dice que ese sueño es en el momento en el que nuestra parte ondulatoria, nuestra parte energética, tiene la mayor comunicación con la parte física. Es el momento en el que nos trae más informaciones, en el que borra todo lo negativo que hemos podido crear con nuestro pensamiento. Y por eso es muy importante controlar nuestro pensamiento durante todo el día, pero es especialmente importante
controlar nuestro pensamiento antes de ir a dormir, justo el minuto antes de quedarnos dormidos, porque ahí estamos dando la orden de búsqueda. Ahí nuestra parte energética nos está escuchando y nosotros le estamos diciendo lo que tiene que buscar. Entonces el tener un pensamiento de bondad, el dormirte tranquilo, dormirte en paz, sin darle vueltas a los problemas, o puedes darle vueltas como planteamiento, pero sin preocuparte por ellos, es muy importante. Eso es lo que está creando nuestro futuro. Y bueno, el medio que utiliza esta parte nuestra ondulatoria para transmitir a la parte física la información que ha conseguido para darnos las respuestas es el agua. Y nosotros somos agua. La mayoría de nuestro cuerpo es agua. Y también por esto es por lo que hay muchos métodos en los que se utiliza un vasito de agua para pedir respuestas por la noche. Lo habrás oído y quizás lo hayas hecho alguna vez. Cuando quieres encontrar una respuesta, te pones un vasito de agua en la mesilla y bebes agua antes de irte a dormir. Y hay veces que te bebes todo el agua y veces que el resto del agua, depende el método que utilices, se bebe por la mañana cuando te despiertas. ¿Y el porqué de todo esto? La física nos da la respuesta. Garnier Mallet nos da la respuesta, porque la información se transmite a través del agua. Por eso es importante el estar bien hidratados. Bueno, y muchos de vosotros quizás estáis pensando ahora también, bueno, y si tenemos esa parte nuestra que siempre nos busca lo mejor, si tenemos esa parte que siempre nos está intentando sacar de problemas, que siempre nos da la solución, porque nos pasan cosas malas, porque suceden tantas desgracias y tantas catástrofes. Pues la respuesta es muy sencilla, porque no estamos conectados con esa parte, porque no somos conscientes de su presencia y cuando no conocemos una ley, pues es más difícil que la utilicemos bien. Este doble, esta parte nuestra, nos escoge siempre entre todos los futuros potenciales el mejor posible. Pero a menudo estamos llenos de ignorancia, estamos llenos de negatividad. Y ese es el pensamiento. Y recuerda que esta parte ondulatoria responde a tu pensamiento. Entonces, si tu pensamiento es negativo, la orden de búsqueda es dentro de ese potencial de negatividad. Y dentro de ese potencial de negatividad, seguramente te esté trayendo la opción menos negativa, pero es que es la orden de búsqueda que tú le has dado. Si no se cumplen nuestros deseos, es por eso, porque no controlamos nuestro pensamiento y controlarlo durante todo el día es importante, pero igual es un poquito más complicado. Intenta sobre todo controlarlo por la noche. No te lleves los problemas a la cama. Contrólalo por la noche porque por la noche es cuando se va a producir el mayor intercambio de información. La noche es cuando tu parte cuántica va a intentar sanar a tu parte física. Dale la orden de que lo haga. Tampoco hace falta que le des una orden concreta, simplemente es pensar en cosas positivas, el mantener pensamientos benevolentes, pensamientos positivos, alegres. Eso ya es una orden. No hace falta que le pidas específicamente nada. El mantener la mente positiva justo antes de dormir ya es una orden de que busque soluciones, de que busque futuros positivos. Y eso, y cuando quieras conseguir algo también, ten constancia, porque, claro, esta parte cuántica viaja
a velocidades muy superiores a la luz. Ella actúa, crea esos futuros probables en velocidades muy superiores a la luz. Entonces para ella el tiempo no existe. Pero para nuestra parte física hay veces que hace falta tiempo. Y depende de la complejidad de la labor que hayas encargado a tu yo cuántico, a tu doble cuántico, va a necesitar un tiempo para traer esto al plano físico. Y muchas veces nos cansamos enseguida. Queremos una cosa hoy y mañana queremos otra. O mañana decimos, no, esto ya no se consigue. Y estás dando órdenes contradictorias. Y entonces es más difícil que se cumplan tus deseos. Cuando quieras conseguir algo, ten paciencia y dedica a ella la suficiente energía. No te rindas, porque muchas veces nos rendimos justo en el momento en el que nuestros sueños estaban a punto de cumplirse y no somos conscientes de ello. Y creemos que nuestro trabajo espiritual no ha funcionado. Y es que faltaba un poquito más, faltaban unos días más, faltaban unas horas más, pero ya estaba viniendo a ti. No te rindas, mantente siempre positivo y mantente constante. Y recuerda, piensa siempre bien, porque tus pensamientos, ahora lo ha demostrado la física, los místicos lo sabían ya hace muchos años, pero tus pensamientos crean tu realidad. Tus pensamientos son como órdenes que el universo cumple. Por eso contrólalos. Ten pensamientos buenos de bondad hacia ti y hacia los demás, porque fíjate que este doble cuántico del que hablamos es tu doble cuántico, lo que otras veces también se ha podido llamar el Dios interno, el alma. Ya te digo que lo llames como quieras, no importa el nombre, sino cómo lo utilizas, pero es tuyo. Él está creando tus futuros probables con las órdenes que tú le has dado. Y si tú das orden de crear, por ejemplo, un futuro negativo, un futuro de pobreza o de venganza para otra persona, él va al futuro, explora las posibilidades y ese potencial de futuro queda ahí plasmado porque tú has dado orden de que se plasme. Y lo más seguro es que como lo has creado tú, seas tú el que lo viva. Porque lo que creas, lo creas para ti. Y por eso, piensa siempre bien de ti y piensa siempre bien de los demás. Bueno, pues espero que esta pequeña charla os haya ayudado. No pretende ser tampoco una charla científica, simplemente para hacerle comprender un poco a la mente que el por qué suceden las cosas. Este descubrimiento tan importante que ha hecho este científico Jean-Pierre Garnier-Mallet, este físico francés, pues como os digo, muchos lo han considerado la prueba científica de que existe el alma. Y yo espero que tú utilices la información para crecer, para vivir el mejor futuro posible dentro de todos tus futuros probables, ese futuro maravilloso que tú puedes crear simplemente con el pensamiento y con la constancia. No te rindas, porque tú lo puedes conseguir. Pues muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Os dejo el enlace a una meditación en la que podéis contactar con vuestro doble cuántico durante la noche antes de ir a dormir. Y os mando a todos un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias siempre por estar ahí. Y si queréis comunicaros conmigo, ya sabéis, podéis mandar un mensaje privado, lo mismo a través de YouTube que de Facebook. En los dos sitios está habilitada la opción de mandar mensajes privados o podéis mandar cualquier comentario público en los vídeos o en las fotos que se comparten. Contestaré siempre a todas vuestras preguntas lo más rápidamente que me sea posible. Os mando un enorme abrazo
y mis mejores deseos para todos vosotros. Namaste.